Son las 15 horas con 40 minutos y nos conectamos directamente con Italia, donde se encuentra María Martínez, a quien le damos la más cordial bienvenida para conversar sobre la situación de la pandemia, no solamente con los latinoamericanos, sino con Europa. Ella es una periodista de reconocida trayectoria, una estimada amiga que además hace el enfoque, el análisis de la situación en general del mundo. Está conectada, por supuesto, con muchas comunidades, organizaciones de migrantes y está al tanto de eso. Por eso le hemos invitado para que nos converse, dialoguemos sobre esa situación. ¿Cómo te encuentras, María? Qué gusto tenerte acá en Pichincha Universal. El gusto es mío, Orlando. Todo muy bien, gracias. Veo que tú también estás bien y me alegro. Gracias por la invitación, sobre todo, y un saludo a tu público. Gracias, María. Espero que además toda la familia tuya, todos los amigos que conocemos comúnmente se encuentren bien y que volvamos a encontrarnos en un futuro cercano en esto. De entrada te preguntaría, para conocimiento de nuestra audiencia, para que se enfoque, ¿cómo vives, cómo has experimentado esta situación en relación con los migrantes ecuatorianos, latinoamericanos en Italia, país afectado, golpeado? Ya no es uno de los más importantes, ya le superaron Estados Unidos, le ha superado Brasil, está superando Rusia. ¿Cómo se vive esto? Cuéntanos, por favor. Bueno, a ver, precisamente son los migrantes los que están sufriendo más esta pandemia. Muchísimos ya perdieron el empleo al principio de todo, al principio de la cuarentena. Sobre todo las migrantes que se encargaban de cuidar a la gente anciana. No tenían contrato probablemente y esas fueron las primeras en ser despedidas. Es el hecho de haber perdido el trabajo, el empleo, tanto para los italianos como para los migrantes, es muy difícil y muy duro. Imagínate para quien no tenía ni siquiera un contrato, que no puede acceder a las ayudas que ahora parece ser que va a dar el gobierno. Sobre todo porque los problemas burocráticos son difíciles de superar. Para un migrante mucho más. O sea que creo que lo están pasando francamente mal. Los ecuatorianos contagiados, que según las cifras oficiales del consulado fueron de 262, de ellos murieron 12. Y bueno, el consulado dice que se ocupó de ellos, que ha dotado de productos de primera necesidad a las familias ecuatorianas, que proporciona asistencia en caso de fallecimiento. También dicen haber entregado canastas a las familias en condiciones de indigencia, pero no sé, esto es lo que se dice oficialmente. Probablemente estos contagiados trabajaban en restaurantes, porque la verdad es que la cifra es bastante alta, y eso, que muchos se han quedado sin trabajo y no creo que tengan acceso a las ayudas, ni que sepan, ni que el consulado esté dando información o ayuda para saber cómo acceder a estas ayudas. Esto María, es. ahí te pido una precisión. ¿Esos 262, cuando hablas de consulado, te refieres a la región de Lombardía Sí, o es no, en general de Italia? no, el consulado de Milán habla de la parte norte de Italia, que comprende Mm. más regiones. Ahora no recuerdo cuántas son, pero son varias regiones del norte de Italia. O sea que me Entonces, parece un poco baja la cifra. claro, entonces la cifra de ecuatorianos es de mucho más, porque yo tenía entendido que alrededor de 800 ecuatorianos se habían infectado y que de esos en Italia solamente se calculaban que entre 20 y 25 estarían siendo los infectados. Tomando en cuenta un detalle que es importante, y tú lo conoces perfectamente, que algunos se aparecen como italianos ya porque adquirieron la nacionalidad y por lo tanto no cuentan como una cifra de ecuatorianos de allá, por lo tanto tampoco es fácil identificar cuántos ecuatorianos en particular fueron los afectados. Ahora, tú mencionas algo que es muy importante. Ya en estas circunstancias, más allá de las muertes lamentables, dolorosas, y además que no tienen otra situación que ya ser parte de las cifras, lo cual hace más lamentable la situación, ¿cómo quedan los ecuatorianos latinoamericanos vivos? Porque ellos viven en los servicios, trabajan para los servicios, trabajan incluso en algunas condiciones precarias, y tú mencionabas que buena parte de los infectados también son personas que cuidaban a personas mayores italianas. ¿Ellos cómo se encuentran ahora? ¿Qué pasa con ellos? Bueno, en realidad yo no conozco ningún caso directamente y ya te digo, lo que nos llega es a través del consulado, es lo único que podemos saber. Supongo que, los que están saliendo mejor de este asunto son los que se ocupaban de delivery, de courier, que tenían su medio de transporte propio, los jóvenes. Estos han seguido trabajando siempre, porque estos servicios estuvieron siempre, es más, eran necesarios, o sea que supongo Ujú. que ellos son los que están mejor y me imagino que entre la comunidad ecuatoriana se ayudarán a salir de este bache, más que contar con las instituciones.
Por ejemplo, ahora la ministra de Agricultura italiana, Teresa Bellanova, logró que los inmigrantes que trabajan sin contrato en algunos sectores como los jornaleros, los cuidadores y cuidadoras, los empleados domésticos, las empleadas domésticas, les darán un permiso de residencia por 6 meses. Esta decisión entra en el paquete de 55.000 millones de euros aprobado por el gobierno para reimpulsar la economía. Lo que no sé es cuánto puedan acceder los ecuatorianos, que no creo que estén aquí sin permiso de residencia. Probablemente la mayor parte de los ecuatorianos ya tienen el permiso, o sea que ese no es el problema de ellos. El problema será volver a conseguir un trabajo, por ejemplo, como cuidadoras de ancianos, porque no teniendo un contrato legal es imposible después quedas completamente invisible. Entonces, te vuelven a buscar a la chica que tenían antes cuando todo se reabra. ¿Cómo se reanuda esto? Son los no contratos, es la gente invisible la que está padeciendo más. Pero yo, personalmente, ecuatorianos que se hayan quedado en la calle no conozco yo personalmente. No te escucho. Ajá. En esas circunstancias, María, yo te pediría más bien tu apreciación sobre el panorama general de Italia en función de la lógica que establece ese país con respecto a la migración. Ya no nos concentramos solamente con el tema particular de los ecuatorianos, sino que efectivamente ya había un proceso de xenofobia instalado ahí, el ingreso de migrantes, por ejemplo, desde África, desde los países que han vivido hambrunas, guerras, en general generó algunas políticas. ¿No te parece que incluso ahora lo que se ha dicho de Matteo Salvini, de las políticas italianas al respecto, que se agudizará la xenofobia, se agudizará la exclusión, la repatriación en algunos casos? ¿Crees que eso efectivamente se justifica ahora con la pandemia? Me temo que sí, porque, bueno, esta ministra lo que te comentaba, que quiere dar el permiso de residencia durante 6 meses a los jornaleros, etcétera, a las personas que ya estaban trabajando pero sin contrato y que ni siquiera tenían permiso de residencia. Esto creó un problema enorme. De hecho, acabo de escuchar en las noticias que probablemente mañana intentarán que caiga el gobierno. Ah, O ya. sea que, claro, aquí la oposición hace su trabajo, que es oponerse. Y esta coyuntura está ayudando a que la oposición consiga objetivos que no podría conseguir si no hubiese habido esto. Y se están agarrando a cualquier cosa. Esto les salió muy bien para seguir haciendo sus políticas capitalistas, neoliberales y de racismo y de xenofobia. A ver Claro, qué pero pasa. la explotación laboral que eso conlleva también acarrea secuelas de orden físico, de salud para los migrantes. Sabemos perfectamente que personas que tienen más de 50 años empiezan a hacer este tipo de labores agrícolas. Su vida útil, para decirlo en esos términos, ni siquiera llega a los 60 años. Hay personas que han muerto ya con problemas incluso infecciosos y ahora con la pandemia eso se agudiza. Y en función de eso te diría, ¿cómo se establece ahora la parte industrial, productiva y comercial de Italia frente a los migrantes latinoamericanos y ecuatorianos? ¿Hay cambios de modalidades? ¿Se establecen otras medidas? O lo que está planteando el día de hoy, por ejemplo, la noticia que vi es que Francia y Alemania proponen que la Unión Europea, aparte del apoyo que tienen, se fortalezca en el subsidio a empresas y a personas. ¿Es posible esto en Italia? Eso es lo que pretenden aquí también en Italia. El gobierno de ahora es lo que quiere. Pero ya te digo, la oposición está pisando con fuerza y como muchísimos italianos también se están quedando sin trabajo y el futuro se ve como muy incierto, ¿no? Creo que van a ser los olvidados. O sea, no va a haber mucho que hacer en favor de los migrantes. De hecho, la ministra quiso dar este permiso de residencia para que también tuvieran acceso a la sanidad. Pero ya te digo, esto pasó antes de ayer, por decir, pasó hace 4 días y ya está Italia en pie de guerra, porque no lo van a permitir. Pero explícame un poquito más de eso, no me queda muy claro. Si es que estas son las condiciones actuales, si esta es la circunstancia, ¿es posible que caiga el gobierno y cayendo el gobierno, esto sería para mejorar las cosas o para empeorarlas? No, para ¿Cómo queda? empeorarlas, por supuesto, porque quien quiere que caiga el gobierno es, no sé si te suena Salvini, Sí. los de la Lega Lombarda, los de derechas.
Sí. Ahora hay un gobierno mediamente progresista de centro-izquierda y son los de derechas, los Berlusconis, los de Forza Italia, no sé si te suenan estos partidos. Sí, sí, claro, claro que sí. Están haciendo de todo para... Sí, te Y bueno, el mencionaba esto campo... precisamente porque en estas circunstancias la Forcital y todo lo demás que están alrededor de esto han planteado, con pandemia o sin pandemia, obviamente que esto va a continuar, es decir, la política de exclusión, de repatriación. Pero entonces, digo, en estas circunstancias, ¿cuánto se afectan los latinoamericanos? ¿Es posible que en estas circunstancias algunos de ellos o muchos de ellos regresen a sus países? ¿Es posible plantearse esa opción? Yo no sé si la recesión económica será tan importante, tan grande. Aquí ya empezó la fase 2 en la que estamos empezando a salir a trabajar. La gente parece que está volviendo a la normalidad, pero date cuenta que la recesión existe, la hay, o sea, se perdieron muchos empleos, hay gente que está viviendo de subsidios del Estado y todo esto es caldo de cultivo para muchas otras cosas. O sea, si un migrante tiene los papeles en regla, tiene el permiso de residencia, tiene un contrato de trabajo, le pasará lo mismo que a cualquier otro italiano. Pero eso sí, si esto no empieza, si la economía no empieza a funcionar ya, si no hay una recaída y tenemos que volver a encerrarnos en casa, eh, puede que todo esto se supere y todo siga como antes, o sea, cada uno con su trabajo y cada uno en sus cosas. Los ecuatorianos no creo que tengan muchos problemas. Ya, precisamente a propósito de eso, me estaba escribiendo una persona desde España que escucha el programa y dice que lo que está pasando en España no es muy parecido a lo que pasó, lo que pasa en Italia en No cuanto a lo es laboral. parecido. Exactamente, eso te quería decir. ¿Cuál es la comparación? Me pregunta, me dice, ¿cuál es la comparación que se podría hacer entre la migración ecuatoriana en España con la migración ecuatoriana en Italia? ¿Hay algún rasgo que las diferencie? Y si fuese así, ¿cuáles serían las condiciones favorables para los unos o para los otros? Es complicado. El tema es que en España, en este momento, por suerte, digo yo, y no me importa decirlo, hay un gobierno progresista, con también mucha presión, por otra parte, por la parte lo que llamamos el trifachito, los tres partidos de derechas que están haciendo de todo para que este gobierno tenga problemas. Entonces yo creo que en España van a tener mucha más suerte, porque ese gobierno progresista me parece que está bien compuesto, están trabajando bien, están ayudando mucho, están trabajando como tiene que trabajar la izquierda. En Italia ya es todo más precario, porque ya este gobierno no gustaba antes de la pandemia. Eh, Salvini tiene muchísimo apoyo, lo perdió durante un tiempo, pero parece que está volviendo a tenerlo precisamente gracias a la COVID. No sé, creo que los españoles, los migrantes en España van a tener más suerte y más posibilidades de salir bien de este trance. Ya, y en otro plano te preguntaría, María, dado tu conocimiento y la perspectiva que tienes, evidentemente ahora es imposible que el flujo migratorio se traslade, es decir, cuando hubo crisis en Italia, cuando hubo crisis en España, muchos migrantes fueron a trabajar en Alemania, en Gran Bretaña, incluso en Rusia, algunos fueron para allá. Ahora va a ser imposible eso. En estas circunstancias, ¿hay capacidad entre las organizaciones de migrantes de crear cooperativas, asociaciones, ayudarse mutuamente? ¿Es posible eso? O la otra pregunta que nacería a eso, que las familias que se movilizaron para otros países puedan ayudar a las que se quedaron y perdieron el empleo en Italia o en España, por ejemplo. Yo no sé, pero además, ¿cómo se van a movilizar si todavía esto está completamente cerrado? O sea, en Italia ni siquiera, en este momento no podemos movernos entre regiones. Ahora estamos moviéndonos yo en Lombardía y para salir de esta región tendré que esperar junio probablemente, si no hay un problema de un rebrote del virus. Y para salir al extranjero, imagínate que para viajar a Europa esto podrá empezar a principios de junio, pero ya están haciendo algunos países europeos acuerdos bilaterales para prohibir que los italianos vayan a esos países. O sea que va a ser muy difícil moverse. La movilidad, o sea, va a desaparecer por mucho tiempo, tanto para los italianos
que quieren irse de vacaciones como para quien tiene que salir por motivos de trabajo a buscarse la vida en otro país. Además estamos como estigmatizados, sobre todo los de la región Lombardía y Italia en general, porque fue uno de los focos más grandes en Muy Europa. Ya duro, te muy digo, duro. estos acuerdos bilaterales entre países europeos para que no entre Italia, para que no vayan italianos allí, es muy grave y de hecho espero que no se cumpla, o sea, que cuente con Italia también. Pero Claro. bueno, vamos a ver, ahora empieza la desescalada aquí, esta se empezó ayer, empezaron a abrir las peluquerías, los bares, los restaurantes, todo, lógicamente, con el distanciamiento social, mascarillas, por ejemplo, en Lombardía son obligatorias las mascarillas siempre, en otras regiones solo son obligatorias si vas en los medios de transporte o estás en lugares cerrados, pero va a ser todo muy paulatino, vamos a ver dentro de 15 días qué va a pasar con esta abertura que se está haciendo ahora y si nos portamos bien y si todo salió bien, bueno, seguiremos adelante, pero se va a tardar muchísimo en poderse mover. No sé. Y una última pregunta, María, ya se nos acabó el tiempo, lastimosamente, es, ¿qué pasó con tanto turista extranjero, turista latinoamericano, ecuatorianos que se quedaron y tuvieron que pasarle encerrado prácticamente en hoteles, en algunos casos me contaban, y otros tuvieron que ir a casas de amigos, de conocidos, donde se mantuvieron durante la pandemia? ¿Hay vuelos humanitarios? ¿Se está resolviendo eso? Bueno, cada país tendrá que ocuparse de sus conciudadanos, porque no creo que Italia, ya incluso hay italianos todavía que están protestando fuera porque no les facilitan el regreso todavía y ya pasó mucho tiempo. Y sé también de muchos italianos que han tenido que pagar muchísimo dinero para volver a Italia, a pesar de que el gobierno ponía aviones a disposición. Pero no sé, por ejemplo, un viaje Nueva York-Milán costaba 1.800 euros cuando cuesta la mitad normalmente. Y es muy difícil también la repatriación, tanto de los italianos en el exterior, que todavía no llegaron todos, como los que se quedaron aquí. Cada consulado, cada embajada tendrá que hacer sus números raros para poderlos repatriar. Será difícil. Muchísimas gracias, María. Te agradecemos por la información. Por supuesto, un abrazo a la distancia. Nos volveremos a ver cuando den las condiciones y siempre el aprecio y el cariño para ti y tu familia. Gracias a ti, Orlando. Hasta pronto. Besazos. Gracias a María Martínez, que desde la región de Lombardía, en Italia, conversaba con nosotros sobre